Señor Jesús, quisiera que abriéramos la palabra. En Primera de Samuel, legalmente vamos a estar hablando en Segunda de Samuel, capítulo 1 y verso 16, Segunda de Samuel 1:16. Pero yo quisiera iniciar platicando en Primera de Samuel, capítulo 31, hermano amado. Ahí quisiera empezar a platicar. Y quiero hablar en esta mañana, el tema le hemos titulado El discernimiento de David. El discernimiento de David. Y la importancia de que el pueblo de Dios y su liderazgo aprendan a tener un discernimiento en el aspecto, hermanos, espiritual. Un discernimiento en el aspecto espiritual. Y le digo que voy a empezar en el capítulo 31 de Primera de Samuel, porque indudablemente, hermano, vamos a estar también observando cómo es importante que nosotros notemos que nuestras acciones pueden afectar para bien o pueden afectar para mal. Y si nosotros lo entendemos, pues nos vamos a cuidar de que nuestro ejemplo y nuestras acciones sean de lo mejor, para que puedan ser de bendición a los que nos rodean. Desafortunadamente, en el capítulo 31, se habla precisamente de aquel personaje que ha estado persiguiendo a David por muchos años. Algunos, hermano amado, estudiosos, dicen que el tiempo que Saúl pasó persiguiendo a David fueron de aproximadamente 13 años. Porque a los 30 años legalmente David es constituido rey, ¿verdad? Pero se cree que a los 17 años, hermano, él se enfrentó a Goliat y lo derrotó. Y desde ahí empezó Saúl una persecución por envidia, por muchos sentimientos hacia David. Desafortunadamente, le digo, perdió 13 años de su vida en odio, en rencor, en amargura, en resentimiento, en celos. 13 años, hermano, perdidos. Y como al final no quiso cambiar de actitud, entonces vemos en el capítulo, le digo, 31 de Primera de Samuel, los días finales de Saúl. Pero una de las cosas, hermano, que yo quiero hacerle notar, es que indudablemente David había entendido de que tarde que temprano Saúl, por su vida como la desarrollaba,
iba a caer en la batalla. Eso fue lo que le dijo a sus hombres cuando sus hombres quisieron matarlo. Y él les dijo, no, no lo matéis, porque de seguro en algún momentito, y dijo 3 cosas, pero de entre esas 3 cosas dijo, algún día puede morir en la batalla. Y así como David, hermano, lo dijo, así le sucedió precisamente a Saúl. Pero Saúl tenía que haber cambiado de actitud, aun cuando vio que él estaba, mi amado hermano, siendo asediado muy de cerca por el enemigo. Muchas veces el enemigo ya está respirándole a la gente en la nuca. Ya está respirándole a muchos creyentes, hermano amado, en la nuca. Ya está demasiado cerca, asediándolos para hacerles daño. Y eso vemos nosotros en el capítulo 31 y verso 2, donde dice: los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl. Lo persiguieron muy de cerca. Ya lo tenían, hermano, prácticamente al alcance. Ya estaban, hermano, demasiado cercanos. Y usted debe de aprender a discernir cuando el enemigo, le digo, está demasiado cerca. Porque él no lo va a querer saludar. Él lo va a querer dañar, él le va a querer hacer el mayor daño posible. Y lo más triste es que no solamente le va a querer hacer el mayor daño posible a usted, sino también a sus hijos. Y dice, hermano, ahí que mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquishua, hijos de Saúl. Pero dice el verso 13, y ya con el verso 3, y arreció, mejor dicho, la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Desafortunadamente a veces el enemigo, le digo, logra herirlo a uno. Y muchas heridas son leves, pero otras heridas son, hermano, graves. Son muy graves. El problema es que cuando nosotros estamos heridos, muchas veces nuestras acciones, actitudes, son, hermano, le digo, dañinas para otros. Son dañinas para nuestros hijos, son dañinas muchas veces para nuestra esposa. Como congregación muchas veces son dañinas para los mismos hermanos. Y no digamos, hermano, cuando el herido es el pastor. No digamos cuando el herido, hermano, es un líder. Hermano, eso es muy, pero muy, hermano amado, peligroso. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ello. Entonces, ya herido, mi amado hermano, mire qué tremendo lo que va a hacer Saúl y lo que Saúl va a decir. Dice la escritura, entonces Saúl dijo a su escudero, al que estaba cercano a él, le dijo: saca tu espada, traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces ahora miren lo que hace, hermano, Saúl. Saúl dice, él tomó su espada y se echó sobre ella. Legalmente estaba cometiendo suicidio. Legalmente, hermano, estaba suicidándose él mismo, quitándose la vida. Y mucha gente a veces comete el error de suicidarse espiritualmente, mi amado hermano. De muchas veces, después de haber creído en la palabra de Dios,
se lanza en contra de ella precisamente, en contra de lo que la palabra dice y que él sabe lo que la palabra dice, pero más sin embargo, hermano, se va en contra de lo que la palabra dice para cometer un suicidio en el aspecto espiritual. Él tomó su espada y se echó sobre ella. El problema, mi amado hermano, es que estaba afectando a aquella persona que estaba cerca de él. Porque usted tiene que entender que hay otros que nos ven. Hay otros que ven, hermano, que lo están viendo. Sus hijos lo están viendo. Su cónyuge lo está viendo. Aquellos hermanos que trabajan con usted lo están viendo, lo están observando. Y qué triste para aquel escudero que en algún tiempo había sido admirador, por eso es que había llegado a ser escudero, porque admiraba a su líder, admiraba a aquel hombre, aquel creyente llamado Saúl. Pero más sin embargo ahora lo ve tristemente lanzarse en contra de su propia espada. Pero la palabra clave es en el verso 5, al ver su escudero. Al ver su escudero. Entonces usted tiene que entender que hay gente que nos está viendo. Hay gente que está viendo cómo reaccionamos, cómo, hermano, actuamos, cómo contestamos, cómo vivimos. Y al ver su escudero, que Saúl había muerto, oiga esto, hermano, él también se echó sobre su espada. Al ver su escudero, él también, porque lo que te vean hacer otros, lo van a hacer también. Jesús dijo, yo no hago, mas lo que veo hacer a mi Padre, eso hago también yo. Muchas veces, hermano, le digo, lo que nuestros hijos ven, lo que ven nuestros cónyuges, es que nosotros nos lanzamos en contra de la misma palabra. Y al ver su escudero, que aquel hombre había hecho eso, él también se echó sobre su espada y murió con él. Es bien peligroso, le digo, porque lo que vean otros lo van a imitar. Y cuando un ministro, hermano amado, quizás no se echa sobre la espada, pero quizás, hermano, se acuesta con una mujer. Regularmente, el ejemplo va a ser seguido, regularmente, desafortunadamente. Porque, hermano amado, están viendo, están observando. Y lo que hizo él, o lo que hizo, hermano amado, un líder, lo van a hacer posiblemente. Por eso es, hermano, el peligro. Porque tenemos que tener cuidado. Yo tengo que tener, hermano, mucho cuidado. Entonces lo que hizo Saúl afectó a su escudero. Pero en el verso 6 no solamente afectó a su escudero. Así murió Saúl aquel día. Afectó a sus hijos. Junto con sus 3 hijos. Su escudero y todos sus hombres. Mire, mi amado hermano, o sea que fue un afectar de bastantes almas, de bastantes personas. Por eso yo le pido al Señor, hermano, con todo mi corazón y con toda mi alma, que me proteja, porque yo soy un hombre débil, hermano amado, como cualquier ser humano. Pero le pido a Dios que se cumpla la palabra que dice que poderoso es el Señor para guardarnos sin caída, hermano amado, y Él puede hacer, hermano, que eso suceda y guardarnos precisamente sin caída para la bendición no solamente de su reino, sino para la protección de aquellos, hermano amado,
que de alguna manera me observan. Y ahora tengo que tener más cuidado porque ya no solamente me observa usted. Me observan, hermano amado, a través de Las Vegas y a través, hermano, de la radio, ¿verdad? Y de internet. Ya no solamente me observa usted. Me observan, hermanos, cientos de personas. Y yo tengo que ser consciente de eso, mi amado hermano, y pedirle al Señor, ayúdame, guárdame, protégeme. Pero usted también debe de aprender, le digo, a cuidarse. Dice amén. Porque afectó, dice, a sus 3 hijos, a su escudero y a todos los hombres. Pero mire el verso 7. Mire esto. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido. Mire cómo afecta. Cuando vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Porque después de situaciones de esa manera, de esa naturaleza, hay un abandono, mi amado hermano. ¿Cuántos hermanos amados no han abandonado? ¿Cuántos no abandonaron las filas de la congregación? ¿Cuántos hermanos no abandonaron? ¿Cuánta gente no, hermano, salió huyendo? ¿Cuánta gente no, hermano, es decepcionada muchas veces a través, hermano, de esas situaciones? Y lo tremendo, le digo, es que son cosas que el enemigo va a querer que se sepan, que se extiendan, hermano, las noticias. Porque para el enemigo son, hermano, noticias buenas, pero en el sentido negativo, pues. Buenas en el sentido negativo. Y por eso leemos en el versículo, hermano, 9 o 8 para ir entendiendo. Sucedió que al siguiente día, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos. Qué tremendo. Qué peligroso, hermano, son las caídas. Qué peligroso es cuando nosotros caemos, mi amado hermano. Pero usted no crea que solamente es un caer en el aspecto sexual. No. Cuando nosotros caemos de nuestro nivel espiritual. Porque la Biblia dice, hermano amado, que el Señor le habló a una iglesia. Y le dijo, mi amado hermano, mira pues de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Y no necesariamente le está hablando, mi amado hermano, de una caída sexual. Le está hablando de una caída, hermano, en el nivel de su amor, en el nivel de su entrega. Pero cuando los hallaron caídos, dice le cortaron la cabeza a Saúl y lo despojaron de sus armas. Y enviaron mensajeros, así como nosotros enviamos mensajeros por todo el mundo para proclamar la victoria de Cristo. Debemos de enviar mensajeros, hermano, que lleven la buena noticia de que Cristo triunfó en la cruz del Calvario. También el enemigo envió mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Oiga esto, hermano, qué tremendo. Pero lo que yo quiero que usted vea es que la noticia se extendió porque llevaron, dice, las buenas nuevas. Qué triste, hermano amado, una tristeza lo que sucedió precisamente con este personaje.
Pero yo quisiera, le digo, que usted viera esos errores y le pidamos a Dios que nos guarde. Dice amén. Levante su mano y dígale, guárdame sin caída, Señor. Guárdame sin caída, por favor, Señor. Entonces, hermano amado, sucede algo con David. David regresa, hermano, después de haber estado, le digo, ¿verdad? Y haber sido por el Señor, después de haber derrotado, mejor dicho, a las amalecitas. David regresa a la ciudad de Ziklag, si no me equivoco. Y cuando él está en la, hermano, ciudad de Ziklag, entonces al tercer día le llegó un hombre. Y esto, hermano, lo que yo quiero que nosotros aprendamos es que las apariencias, hermano, muchas veces engañan. Y por eso al tema le pusimos el discernimiento de David. Porque nosotros tenemos que tener discernimiento. Porque a David, mi amado hermano, en este aspecto al tercer día, un hombre llegó del campamento, dice verso 2 de 2 de Samuel 1. Un hombre llegó del campamento de Saúl, Oiga cómo llegó. Con sus ropas rasgadas y polvo sobre su cabeza. Él parecía, hermano, como que estaba dolido. Porque rasgarse, hermano, las ropas y ponerse polvo en la cabeza era señal de dolor, era señal de duelo. Y cualquiera pudiera haber pensado, si se dejaba llevar por las apariencias, de que aquel personaje estaba dolido, estaba conmovido, estaba afectado por lo que había pasado. Pero desafortunadamente no era así. Era simple y sencillamente una apariencia de este personaje. Porque lo que menos tenía era dolor. Lo que menos tenía, hermano amado, era empatía con lo que había sucedido con Saúl y con sus hijos. Pero llegó con David, hermano, con polvo sobre su cabeza y las ropas, hermano amado, rasgadas. Entonces usted se da cuenta que no solamente, sino que dice que al llegar ante David, dice, cayó en tierra y se postró. Todo pareciera ser como que él estaba muy dolido, muy conmovido. Y como que él estaba ahora, mi amado hermano, reconociendo y postrándose ante el nuevo rey de Israel. Pareciera ser como que él había o tenía la revelación de que ahora David era el nuevo rey de Israel y por eso se postró. Pero cuando yo, hermano, analizo y voy más allá, me doy cuenta, hermano, que no era así. Era una falsa apariencia. Pero le digo, David tenía discernimiento y David tenía entendimiento. Y entonces David empezó a investigarlo. Empezó, hermano, a hacerle preguntas porque se cuestionaba, hermano amado, algunas cosas. Y le digo, hermano, eso es lindo cuando se tiene el discernimiento para no dejarse llevar por las apariencias. Y en el verso 3 dice, hermano, la escritura. David le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David dice, verso 4, le preguntó, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, oiga esto, el pueblo ha huido de la batalla y también muchos del pueblo han caído y han muerto. Le digo las consecuencias, hermano amado, muchas veces de una caída
también, hermano, afecta al pueblo y muchos del pueblo caen y muchos del pueblo, hermano, mueren desafortunadamente. También también Saúl y su hijo Jonatán han muerto. Verso 5. Dijo David al joven que se lo había contado. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Entonces, mire, hermano amado, con todo respeto, muchas veces, hermano, nosotros tenemos que hacer preguntas. Porque hay veces, hermano, que hay gente que sabe tantas cosas, hermano. Pero yo me hago la pregunta, ¿cómo lo saben? ¿Cómo es que saben, hermano, que cayó fulano? ¿Cómo es que saben tantas cosas? Y no cabe duda, mi amado hermano, que muchas veces le digo es porque hay gente que tiene comezón de oír. Pero si usted ve la respuesta, hermano, de este personaje, cuando David le preguntó, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? Verso 5. Entonces, dice, el joven que se lo había contado le dijo, oiga esto, oiga la excusa. Yo estaba por casualidad. Yo estaba por casualidad. Entonces, mi amado hermano, la pregunta es, ¿de verdad estaba por casualidad? Porque a veces la gente dice, qué casualidad, fíjese hermano, pero yo oí esto y me enteré. Pero a veces no son casualidades. A veces son comezones, hermano, de oír. Y David, hermano, empieza a discernir, por casualidad. ¿Será que estabas ahí por casualidad? Ahora, hermano, los estudiosos de la Biblia dicen también, y creen algunos, que lo que estaba haciendo el joven amalecita era que estaba inventando algo. Que él estaba inventando la historia que va a contar a continuación. ¿Será cierto, hermano? ¿Tendrán razón los que dicen que quizás lo estaba inventando? ¿Será cierto? Yo no lo sé. Yo lo único, hermano, que puedo ver, que si estaba inventando, pagó las consecuencias de su invento, de haber inventado, de haber dicho algo que no era cierto. Pero si fue cierto, hermano amado, lo que estaba él diciendo, indudablemente, hermano amado, Dios le había advertido a Saúl que matara a todos los amalecitas y que no dejara a ninguno con vida. Y entonces, si es cierto que la amalecita lo mató, quiere decir que al final la culpa de su propia muerte fue de Saúl, por haber dejado vivo lo que Dios le dijo que no dejará vivo. ¿Estamos de acuerdo? Haya sido o no haya sido cierto lo que estaba diciendo el amalecita, pero él dijo, yo estaba por casualidad en el monte Gilboa. Y aquí Saúl estaba apoyado, dice, sobre su lanza. Y he aquí que los carros y los jinetes lo perseguían de cerca. Pero si yo, hermano, analizo, le digo, me deja muchas cosas que pensar. Al mirar él hacia atrás, me vio y me llamó y me dijo, ¿quién eres? Y yo le respondí, soy amalecita. Entonces él me dijo, te ruego que te pongas junto a mí y me mates, pues la agonía se ha apoderado de mí,
porque todavía estoy con vida. Me puse pues, dice, junto a él y lo maté, porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído. Porque yo le decía a usted en una ocasión, a mucha gente las caídas, hermano, les afectan mucho. Hay gente que no se puede levantar después de una caída. No porque Dios no lo quiera levantar, porque le decía yo a usted ayer que el justo cae 7 veces y 7 veces lo levanta Jehová. Sino porque, amado hermano, algunos, su alma queda tan, pero tan afectada, mi amado hermano, que muchas veces el enemigo utiliza esa caída para torturarlo, engañarlo, y a la postre, mi amado hermano, que él ya no pueda vivir la vida cristiana con la libertad, con el gozo, con la alegría. ¿Sí me explico? Por eso cuidémonos, hermano, de no caer. Cuidémonos, porque le digo, a algunos los afecta de una manera tremenda. Y entonces él dice, tomé la corona que estaba en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo. Y la Biblia te advierte y me advierte a mí en el libro de Apocalipsis, mira bien, que nadie tome tu corona. Que nadie tome tu corona. Él dice, tomé su corona y tomé su brazalete. Pero lo que me muestra a mí aquí, mi amado hermano, en realidad, es que él era en realidad un merodeador. Era él un ladrón. Ese amalecita era, hermano, un ladrón. No estaba ahí por casualidad, eso es mentira, no estaba por casualidad. Él era, mi amado hermano, de una banda de merodeadores, mi amado hermano. Y lo que sucedía era que cuando habían batallas, mi amado hermano, entonces aparecían las bandas de merodeadores. Porque mientras los ejércitos seguían peleando, mi amado hermano, ¿usted cree que se iban a estar preocupando, hermano amado, de qué traía el muerto? Estaban, hermano, peleando, estaban, hermano, en guerra. No se distraían y peleaban y seguían. Y los muertos iban quedando ahí, hermano, iban quedando. Claro que después de haber ganado la batalla, se daban la vuelta e iban, hermano, a despojar a los muertos. Pero eso sucedía después de haber ganado la batalla. Después de haber derrotado. Pero este amalecita era un merodeador, porque ni siquiera era, hermano amado, filisteo, era amalecita. Entonces este amalecita merodeador, cuando vio, mi amado hermano, tantos muertos en la batalla, dijo, ¿verdad? Unos en la pena y otros en la pepena, dicen allá en mi país, ¿verdad? O es decir, hermano, mientras unos están, hermano, pasando situaciones difíciles, otros están, hermano, aprovechándose y robando. Usted sabe que por eso, mi amado hermano, después de ciertos sucesos que hay en el mundo, hermano, como movimientos telúricos, como, hermano, a veces tormentas, tornados, cosas así, que arrasan, hermano, ciudades enteras. Por eso también mandan a la Guardia, hermano, Nacional, para que vayan, hermano, a cuidar. Porque mientras unos están quizás, hermano, ¿verdad?, en algún refugio, en algún estadio refugiado, otros dicen, hoy es cuando, porque las casas están solas. Hoy es cuando, porque las casas están quizás abandonadas, y entonces van, roban, aprovechan para robar. Y este amalecita era un aprovechado, que aprovechando, mi amado hermano, la caída de Saúl y del pueblo de Israel, y aprovechando que la guerra continuaba, entonces él fue y le quitó la corona y le quitó el brazalete, mi amado hermano, a Saúl. Y entonces él se los va a llevar a David. Pero él lleva, hermano, en su mente una recompensa. Él lleva en su mente, David me va a recompensar.
y David me va a poner en una posición, ¿verdad? Como ahora es el nuevo rey, posiblemente me ponga en una posición de altura. Pero David no se deja, hermano, llevar, le digo, por las apariencias. Y usted se da cuenta que cuando él ve precisamente las evidencias, porque él lo está investigando para saber si es cierto, pero ahora que ya ve las evidencias, ahora es evidente que indudablemente Saúl está muerto porque la corona está en la mano del amalecita. Su brazalete que se ponía, mi amado hermano, aquí en su brazo, lo tenía también el amalecita. Entonces David, hermano, nos da también otro ejemplo. Por eso le decía yo que hay ejemplos positivos y hay ejemplos negativos. El ejemplo de Saúl es negativo, porque Saúl, mi amado hermano, llevó a su pueblo a caer juntamente con él. Pero David, hermano amado, va a dar un ejemplo tan maravilloso. Dice en el verso 11, un ejemplo de dolor. Un ejemplo, mi amado hermano, de tristeza y de dolor por lo que ha acontecido con el pueblo de Dios. Porque cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Cuando un miembro sufre, todos sufrimos, hermano amado. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso es lo que David le quiere enseñar a su gente. Eso es lo que David quiere que, hermano, su gente entienda. Que no podemos, hermano, gozarnos con la caída de otros. No podemos, hermano amado, por muy mala que haya sido la persona y por mucho que nos haya perseguido, nos haya hecho daño, no podemos regocijarnos cuando les va mal, mi amado hermano. Tenemos que dolernos, mi amado hermano, porque son almas. Son almas que tal vez estuvieron engañadas, pero nosotros no podemos regocijarnos cuando les va mal. Cuando fracasa, hermano amado, tal vez la persona en su matrimonio. Cuando tal vez fracasa uno de sus hijos. Cuando tal vez, hermano, incluso muere uno de sus miembros. No podemos nosotros regocijarnos. Tenemos que entender, hermano, y cambiar de actitudes. Pero yo sé que usted ya ha cambiado y usted lo entiende. Entonces David dice, David agarró sus ropas y las rasgó. Esto sí es verdadero. Esto no es hipocresía. Esto es verdad. Agarró sus ropas y las rasgó. Oiga, hermano. Pero dice, y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. David fue el ejemplo. Y así como hizo David, así hicieron todos los hombres que estaban con él. Esto le dolió a nuestro líder. Esto le dolió y a nosotros también nos duele. Me imagino que se han de haber quedado asombrados, porque en vez de ver a David que dijera, lero, lero, ya lo sabía, bueno, bueno. No, mi amado hermano. En vez de oírlo decir, se lo merecía, merecido lo tenía. No, hermano, qué impactante haber sido para sus hombres. Ver que en lugar de él decir, tráiganme el arpa y cantemos, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. En lugar de cantar, los enemigos del Señor están cayendo. No, hermano, no. Él se rasgó sus vestidos. Y su rostro, me imagino, hermano, que se ha ver, hermano, definitivamente conmovido. Y cuando ellos lo vieron, hermano amado, David rasgó sus vestidos. Y así hicieron también todos los hombres que estaban con él. Y se lamentaron, dice, y lloraron. Se lamentaron y lloraron. Entonces fue un ejemplo él para sus hombres. Mira, hermano, a mí me dolió mucho, 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 mucho me dolió. Algo que vi un día.
Estaba mi amado hermano, por X razón estaba investigando unas cosas. Y de repente, hermano, me aparece en la página de YouTube, me apareció un personaje que estaba conduciendo un retiro con muchos pastores. Y me dio una tristeza, hermano, en mi alma. Siempre lo había admirado y todavía lo sigo admirando. Pero eso, hermano, no lo admiré. Eso me dolió en mi alma, lo que vi y lo que oí. No porque me lo contaron, sino porque desafortunadamente, hermano, quedó grabado. Y quedó, mi amado hermano, ahí en el YouTube. Y cuando estaba viendo yo a este hermano personaje muy famoso, que no voy a decir su nombre, obvio. Entonces él estaba envenenando, hermano, a todo su pastorado. Y estaba, hermano, atacando a otro hermano amado ministro. A otro, mi amado hermano, hombre de una jerarquía, pero impresionante. Y estaba, hermano, tratándolo de ladrón. Estaba tratándolo, hermano, de falso, de ladrón. Y yo conozco, hermano, a ese otro ministro y usted también lo conoce. Y qué triste, mi amado hermano, fue oír y ver que todos, hermanos, los pastores se reían y decían, amén, amén, amén. Me dolió en mi corazón. Porque, hermano, no es posible, no es aceptable eso. Y me sentí, hermano, avergonzado. Me sentí dolido, hermano, por lo que estaba hablando de esa persona. Y cómo lo estaba desnudando. Cómo lo estaba atacando, cómo estaba hiriendo no solamente a él, estaba hiriendo, mi amado hermano, aún a su esposa, por lo que su esposa estaba pasando. Hermano, qué triste. Pero yo veo aquí, hermano, a un David que lejos de alegrarse y de envenenar, hermano, a su gente, se estaba lamentando y estaba llorando y estaba, mi amado hermano, ayunando hasta el atardecer oiga, ¿por quién dice? ¿Por quién pone a primero? Por Saúl. No, hermano, pusieron primero a Jonatán. Porque alguien mira y dice, no, sí, es que está llorando y está suplicando y está así por Jonatán. No, claro que le dolía a Jonatán. Pero le dolía, hermano, el que había sido ungido por Dios para ser, hermano, rey y príncipe del pueblo. Estaba ayunando, dice, ayunando, orando, hermano amado, llorando, lamentándose y ayunando hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán. Y por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Cuando usted vea que alguien cae, cuando usted se entera que alguien cae, hermano, mire, calladito tenemos buen peje. Y mejor lamentémonos. Mejor, hermano, dolámonos. Mejor, mi amado hermano, tengamos la actitud correcta. Porque ha caído, hermano amado, un hijo de Dios, una hija de Dios. Porque, hermano amado, y lo mejor que podemos hacer, hermano, no solamente es llorar, ayunar, sino pedir por su levantamiento lo más pronto posible. Pedir, hermano, que se pueda restaurar, que se pueda levantar esa persona. Y si esa persona cayó y fue llevada cautiva, mi amado hermano, que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, haz volver la cautividad de Sión. Haz volver la cautividad, Señor,
Porque cuando regresen los cautivos seremos como los que sueñan y nuestra lengua se llenará de risa y nuestra boca de alabanza, aleluya. Y diremos grandes cosas ha hecho Jehová, aleluya, gloria a Dios. Porque nos alegramos que el Señor levante, que el Señor restaure. Yo quiero, hermano, que el Señor levante y el Señor restaure. Dice amén. Pero le digo, le quiero enseñar eso, mi amado hermano. Quisiera hacer un ejemplo, hermano, en ese sentido para usted. Y que usted, le digo, pueda, hermano, y juntos podamos, hermano, pedir por aquellos que tal vez han fallado. Aquellos que tal vez ya no están en ninguna congregación, mi amado hermano. Aquellos que tal vez se regresaron al sistema del mundo desafortunadamente. Y ahí están ahorita, mi amado hermano, cautivos. Que nosotros nos condolamos, nos dolamos, le digo, y le pidamos al Señor. Dijo David también al joven que se lo había contado, ¿de dónde eres? Y él le respondió, soy hijo de un extranjero, un amalecita. Y David le dijo, oiga esto, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Yo lo tuve a mi alcance. A mí Dios me lo puso en bandeja. Lo tuve a mi alcance. Y yo no lo quise destruir. No lo quise jamás tocar. El único día que me atreví a cortarle una orilla de su manto, me remordió la conciencia, como tú no sabes, amalecita. Me remordió la conciencia. ¿Por qué no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido? Hermano, tengamos temor. Dice amén. Tenemos que pedirle temor al Señor. Y entonces dice, llamando David a uno de los jóvenes. ¿Por qué llamaría a uno de los jóvenes? Le dijo, ve y mátalo. Hermano, porque la juventud es vital dentro del pueblo de Dios. Y la juventud tiene que entender que hay actitudes que no pueden ser tolerables en medio nuestro. Dice amén. Y ellos son el futuro de la congregación. Entonces, desde ahí se tiene que aprender, hermano, a exterminar algunas cosas que no convienen que estén dentro de la congregación. Dice amén. Le estoy hablando de actitudes. Le estoy hablando, hermano, de hábitos. Y hermanos jovencitos, cuando ustedes vean algo que no está bien, vayan y actúen y digan, esto no está bien. Esta actitud no está bien. Esto que estás hablando no está bien. Hay, hermanos, que parar algunas cosas y destruirlas de en medio nuestro. ¿Estamos bien? La crítica, la codicia, la avaricia, la mentira. Hermanos, si ustedes ven algo que se está levantando en medio nuestro, pornografía, hermanos, matemos eso. Digamos, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sí me explico? Y es un enemigo que está tal vez queriendo dañar aún tu hermano. No esperemos que siga dañando, hermano, más reyes, más príncipes, como dañó al rey Saúl y como dañó, hermano, al príncipe Jonatán y a los otros dos, mi amado hermano, y a todo el pueblo. Hay cosas que se tienen que, hermano, matar en medio nuestro. David le dijo, ¿verdad? Ya ve, mátalo. Y él lo hirió, dice, y murió. Y David le dijo, oiga esto, por favor, esto es interesante, ya voy a terminar. Le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza. Oiga esto. Porque tu boca ha testificado contra ti. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Hay mucha gente que su boca testifica contra ellos. Su misma boca, hermano, los echa a perder. Su misma boca, mi amado hermano, es testigo contra ellos. Aquel hombre, hermano, murió por sus hechos, no cabe duda.
Pero su propia boca, hermano, fue, le digo, el instrumento que testificó contra él. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a guardar, mi amado hermano, nuestra boca. Dice amén. Porque le digo, mucha boca hace perder, hermano, a mucho creyente. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, porque tu boca ha testificado contra ti al decir, yo he matado al ungido del Señor. Mire de lo que se estaba presumiendo. Mire de lo que se estaba, mi amado hermano, aparentemente ufanando. Y yo maté al ungido de Jehová. Hay cosas que a nosotros nos deberían de decir, de dar vergüenza decir yo. A menos, hermano, que vengamos a decirlo para confesar, pedir perdón y arrepentirnos y limpiarnos. Pero si hay, hermano, aquello yo, ¿verdad? Eso, hermano, no fue agradable delante de David. Y David le dijo, tu boca. Así como, hermano, cuando Jesús le dijo a aquel hombre, por tu propia boca te juzgo, por tus propias palabras te juzgo, porque tú dijiste esto, yo sé que eres duro. Yo sé que eres duro y eres injusto y cosechas donde no sembraste. Por esas palabras que estás diciendo, por esas palabras te voy a juzgar. Y aquí le está diciendo a la malecita, por tu misma boca yo está testificando contra ti. Y por eso vas a ser juzgado. Hermano amado, somos un pueblo de Dios. Y yo le ruego que nos cuidemos. Yo me testifico, hermano, y me exhorto a mí mismo. Yo sé que tengo que tener cuidado de mí mismo. Y yo espero poder ser ejemplo de búsqueda, ejemplo de fidelidad, ejemplo de amor por la obra, ejemplo, mi amado hermano, a pesar de mis luchas, a pesar, mi amado hermano, tal vez, le digo, de cosas, poderle decir a usted, sigamos de pie, buscando a Dios. Permanezcamos de pie buscando a Dios. Y poderle enseñar a usted, no a burlarse, no, hermano, a gozarse cuando algo va mal con otra gente, sino enseñarle que nos duela. Y enseñarle a levantar, lejos de levantar un canto de alegría, levantar, mi amado hermano, una oración de dolor, una oración donde pueda haber perdón. Próximo tema vamos a hablar del canto que a continuación David, hermano, compuso. Pero yo quisiera que usted en esta mañana y usted que me ve a través de la pantalla, yo no sé si usted está caído, yo no lo sé. No sé si lo han alcanzado los arqueros. Yo no sé si a usted le han herido en su corazón. Tal vez a usted lo hirieron en su congregación. Tal vez a usted lo alcanzó el pecado. Yo quiero traerle una palabra de levantamiento, porque dice la Escritura, el que cae no se levantará. Y yo quiero que tú en esta hora, en este momento que me ves a través de la pantalla o me ves a través de internet, me oyes a través de la radio, decirte lo que dice Miqueas: no te alegres, enemiga mía,
porque aunque caí, me levantaré. Pero qué engaño más grande el que le había caído ya a Saúl, que se lanzó en contra de la misma espada. Pero el ejemplo que dio fue un ejemplo tan triste que su escudero lo siguió y luego murieron muchos del pueblo, juntamente con sus 3 hijos. El día que tú dejes de buscar de Dios, no te va a afectar solo a ti, va a afectar a tus hijos. Y yo te invito en esta tarde a que te pongas de pie y vengas al frente aquí conmigo y juntos le pidamos a Dios: no me permitas, Señor, nunca caer. Y si por X motivo caigo, que no me quede caído, Señor. Que no me quede, Señor, postrado en derrota, sino que tenga el valor de levantarme. Yo admiro con toda mi alma a la gente que tal vez tuvo una caída, pero tuvo los pantalones o tuvo las faldas para levantarse, mi amado hermano, para levantarse y pelear la buena batalla, porque es más fácil quedarse tirado y postrado y lamentándose toda la vida. Pero es admirable cuando alguien se levanta nuevamente en pie y se levanta más fuerte, más poderoso, más poderosa, porque al que más se le perdona, más ama. Levantémonos, pueblo de Dios. Tú que me ves a través de la pantalla, levántate en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Levántate. Y si conoces de alguien que está caído, que ha fracasado, cambia de actitud y duélete. Y que sientas dolor. Que sientas dolor por el caído. Dolor por el fracasado. Señor, ayúdame, papito lindo, a ser un ejemplo. Ayúdame, Señor, incluso a guardar mi boca. Que mi boca no testifique contra mí, sino que mi boca testifique a favor de mí, Señor del cielo. Que la boca de este pueblo pueda testificar a su favor de ellos y no en contra de ellos, Señor. Ese amalecita que esperaba recompensa pensó que David se iba a regocijar, lo iba a premiar y lo iba a felicitar por haberle dado muerte al ungido de Jehová. Se llevó una sorpresa, porque David no se regocijaba con la maldad, sino que él amaba al pueblo de Dios
y amaba a Saúl, y no digamos a Jonatán. ¿Cómo se iba a alegrar de que su gran amigo del alma, cómo se iba a alegrar de aquel con el que habían compartido tantos momentos, que quizás habían cantado juntos, aquel que en un momentito de necesidad lo había ido a fortalecer y había orado por él y lo había fortalecido en Dios? Ahora estaba caído. ¿Cómo se iba a alegrar? ¿Cómo se iba a alegrar David? Había compartido con el rey en el palacio. Había estado en su presencia ministrando. ¿Cuántas veces David no haber orado por el rey pidiéndole: Señor, libéralo, hazlo libre de esos espíritus inmundos? Y ahora verlo caído, ¿cómo se iba a alegrar? Si lo que más deseaba David era que Saúl fuera libre. Era que Saúl fuera libre. Yo lo que más deseo es ver el alma libre de la gente. Yo lo que más quiero es ver gente libre, hermano. Aunque ya no esté con nosotros, mi oración es por ellos. Aunque ya no estén en nuestros medios, no me importa. Quiero que estén en los medios del Señor, aunque ya no estén aquí con nosotros, pero que se pudieran congregar. Para mí es triste cuando yo oigo que ya no están. Para mí es doloroso cuando oigo tanta juventud que un día ministró delante del Señor. Para mí es doloroso, me duele el alma, me duele mi espíritu. Saber que andan caídos, hermano, me duele. Me duele, me duele. Y le pido a Dios que con cuerdas de amor los atraiga de vuelta a su casa. Y un día poderlos ver de pie delante de su presencia. Señor, yo bendigo a este pueblo. Y sé que tu palabra no es en vano. Y te ruego, levanta, restaura, fortalece, edifica nuevamente la casa tuya, Señor del cielo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En Dios hay gracia, misericordia. Dile, dile. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán Por el poder. Agárrate al poder del amor del Señor. Cúbreme, Señor. Cúbranos para que estemos sin caída.
nuevas fuerzas. nuevas fuerzas yo Confiesa y me levantaré.